Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro con una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy analizamos un tema que ha estado sobre la palestra y que afecta a la economía y a los ciudadanos. Se trata del precio de los combustibles en el país y los bajos precios del petróleo registrados a nivel internacional. A pesar de que el precio del petróleo ha descendido considerablemente con relación al año pasado, la población dominicana permanece descontenta, pues sienten que no se ha reflejado en el precio de venta de los combustibles o derivados del petróleo en el país. Veamos los últimos debates que han surgido por este tema que afecta el bolsillo de la población y cómo se calculan los precios de venta al público de los derivados del petróleo. Desde junio del año pasado hasta enero de este año, el precio del crudo a nivel internacional comenzó a descender vertiginosamente, aunque en el segundo trimestre del año los precios se incrementaron de nuevo ligeramente. En los últimos meses ha vuelto a descender, manteniéndose en una media de $45 el barril. Estamos viendo disminuciones del orden de los 81 pesos, 71 pesos, 69 pesos en los productos de consumo local. Eso es una variación negativa, significativa de los precios. Sin embargo, desde hace varias semanas, el Partido Revolucionario Moderno ha denunciado una supuesta falta de transparencia en el cálculo de los precios de venta de los carburantes y afirmó que el gobierno del PLD supuestamente sobrecargó cerca de 1.084 millones de pesos a los consumidores a través de los precios de gasolinas, gasoil y GLP durante la semana del 22 al 28 de agosto del presente año. Las mentiras no pueden coincidir con las verdades. Y el equipo económico del PRM sí realmente puede darle clase al ministro de Industria y Comercio en cuanto a lo que es la economía, en cuanto a lo que debe ser la aplicación de la ley de hidrocarburos. Afirman que esto afecta la competitividad de las empresas dominicanas industriales, agrícolas y de servicios, al igual que a toda la ciudadanía. Lo que pasa es que el gobierno está utilizando esa ley y poniendo impuestos ilegales en perjuicio del pueblo dominicano y utilizando eso como un instrumento de cobro de impuestos por encima de lo que la ley establece. Sin embargo, varios funcionarios del gobierno desmintieron a los dirigentes del PRM y aseguraron que los precios de los combustibles se calculan de manera transparente, acorde a lo que dictan las leyes. Yo creo que en gran medida sí, porque hay una comparación que a veces es incorrecta en los cálculos que ellos hacen. Entonces yo creo que sí, que en general sí están sincerados. No sé de dónde le salió ese cálculo, esos datos totalmente errados y apartados de la realidad. Lo cierto fue lo que ocurrió la semana pasada, disminuimos casi 12 pesos en las gasolinas, cerca de 5 pesos en los gasoil. Precisamente entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, los precios de todos los combustibles líquidos y gaseosos registraron importantes rebajas de hasta 11 pesos con 60 centavos por galón, como es en el caso de la gasolina regular. Según el ministro de Industria y Comercio, esto refleja que han venido transfiriendo el comportamiento internacional de los precios del crudo a sus productos derivados. El gasoil está en su precio más bajo desde el año 2009, con lo cual el principal combustible que utiliza la República Dominicana, que consume cerca de 6 millones de galones semanales, versus 1 millón y tanto de gasolina premium, por ejemplo, pues ha experimentado rebajas sustanciales. La semana pasada lo que hizo fue no solo que justificó lo que nosotros hemos dicho, sino que sobrejustificó, porque los combustibles era para irse abajo. No mínimo, en los diésel tenían que haber 25 o 30 pesos y en la gasolina de 40 a 50 pesos. Asimismo, José del Castillo utilizó diversos epítetos para desmentir la denuncia realizada por la Comisión Económica del PRM en torno al precio de venta de los combustibles en el país. En el caso del PRM es una acción eminentemente politiquera que no corresponde a la realidad. Es un componente que responde a variables técnicas que están establecidas en la ley, impuestos que son los aprobados por el Congreso.
nosotros viéramos estar ahora mismo en 125 pesos de gasolina premium. En la gasolina regular, 95 pesos. Y en los diésel, una realidad que nos conllevaría a que andemos entre los 97 a 100 pesos en el premium y a 78 a 80 en el regular. Por otro lado, Félix Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, recuerda que este mercado es muy fluctuante y los precios internacionales del crudo y sus derivados pueden variar considerablemente de un día al otro. Hasta hace 2 días el mercado venía en baja, sin embargo ya ayer subió casi un 8%. A 50 horas, estuvo casi a 39 o 40, ya está en 50. Es por eso que mediante el decreto 625-11 promulgado por el expresidente Leonel Fernández, se agregaron 2 literales al reglamento de aplicación de la Ley 112 de hidrocarburos, implementando mecanismos de monitoreo, supervisión y ajustes a la fórmula del precio de paridad de importación. No hay ningún secreto, el precio del combustible es el que es en los mercados internacionales y se le transmite al consumidor, salvo en los casos en que el incremento es muy importante y ahí se aplica el literal H7 y H8. Según el literal H7, cuando las variaciones porcentuales intersemanales de los precios oficiales de venta de los combustibles sean superiores al 1%, el Ministerio de Industria y Comercio podrá ajustar el precio de paridad de importación con el objeto de traspasar solo parcialmente estos incrementos, generándose una cuenta por pagar con los importadores de hidrocarburos cuyo pago no excederá el ejercicio fiscal en el que se contraiga. Hay momentos donde el incremento ha sido superior al 40%, nunca ha habido un incremento en los precios internos de los combustibles intersemanales de esa magnitud. Asimismo, el literal H8 del decreto 625-11 establece que cuando estas variaciones sean negativas en un 1% o más, Industria y Comercio podrá ajustar el precio de paridad de importación con el objetivo de disponer el traspaso parcial de dichas disminuciones, a fin de honrar la cuenta por pagar con los importadores de hidrocarburos generada en periodos de alza de los combustibles. Que esta aplicación de la regla es una aplicación que en todo caso busca la tranquilidad de la población, hacer previsible los presupuestos de las familias y de la gente. Según un análisis del Ministerio sobre el comportamiento de los precios de las gasolinas premium y regular entre el 20 de junio y el 31 de julio de este año, a pesar de los episodios de alzas en las cotizaciones en los mercados internacionales de refinados durante ese periodo, en el mercado nacional estos incrementos no se tradujeron en variaciones en los precios de las gasolinas de venta a la población, pues gracias al mecanismo de compensación, el gobierno absorbió unos 202.41 millones de pesos durante 6 semanas. Con esta medida afirman que buscan suavizar las fluctuaciones que la mayoría de veces son muy abruptas en los mercados del petróleo. No se pierdan cuando regresemos cómo se calcula el precio de la paridad de importación de todos los combustibles consumidos a nivel nacional. En breve retornamos con más detalles. No se muevan. Muchas gracias por continuar en sintonía con nuestro análisis al comportamiento del precio del petróleo y la venta de combustibles en el país. Semanalmente, el Ministerio de Industria y Comercio publica una tabla donde presenta los diferentes precios de combustibles para la población. Precisamente este viernes anunciaron que las gasolinas premium y regular bajarían cerca de 5 pesos por cada galón. Veamos cómo se realiza el cálculo para fijar los precios semanalmente de los carburantes.
Cada viernes la población está atenta a la publicación de los precios de los combustibles realizada semanalmente por el Ministerio de Industria y Comercio, donde establecen el precio de paridad de importación y los demás renglones fijos que componen el precio final de cada producto. En ese anuncio se ve claramente cuáles son los componentes, el precio de paridad de importación, los impuestos que corresponden a la propia ley 112, la 495-06, que es el impuesto ad valorem para los productos. El artículo 8 de la ley 112-00 de hidrocarburos establece que el cálculo de los montos de venta al público que regirán para cada uno de los hidrocarburos se debe actualizar semanalmente reflejando los precios de los combustibles en el mercado internacional, incluyendo el impuesto local. Y hay un elemento que es el ajuste por temperatura de los precios, que es a favor del consumidor y es generalmente un valor negativo, traspasando esa diferencia por temperatura al consumidor final. Ana Carolina Franco, directora de Análisis Económico, Industrial y Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, explica que el decreto 307-01 o reglamento de aplicación de la ley 112-00 de hidrocarburos establece los elementos que inciden en el costo final de la venta de los combustibles al público y la fórmula de paridad de importación, la cual indica lo que costaría el galón de producto puesto en la terminal de importación. El PPI es una adición muy simple de los precios promedios de OFOB, ¿no? El flete que se paga por ese producto, los cargos bancarios, el margen terminal. Aparte del costo FOB de cada hidrocarburo, el cual es el costo de cada producto puesto en el puerto de embarque, también se adiciona el seguro marítimo de la carga, los gastos administrativos de la ley 112 y otros costos para obtener el precio de paridad de importación. Obviamente, el tipo de cambio es un factor determinante, Ania. Hablamos del año pasado, por ejemplo, y entre julio de 2014 y agosto de 2015 hablamos de una depreciación superior al 3%. Es una depreciación que incide directamente en el costo del combustible importado y obviamente del precio final. Por eso algunos sectores entienden que no hay mucha transparencia en la implementación de la fórmula para el precio de paridad de importación, pues desconocen de dónde se escogen los valores determinados por el reglamento de la ley de hidrocarburos. Sin embargo, hoy tenemos un barril de petróleo a 38 y aunque tenemos un dólar a 45.15, 45.12, 13, eso no tiene más que un ligero componente de un 44% de diferencia. El reglamento de la ley 112 es muy claro y habla de referencias internacionales de precio tomadas del Platts, que es una publicación de McGraw-Hill y en base a los promedios de los 5 días previos al miércoles de cada semana, se calcula ese promedio y eso es lo que da el precio de referencia para esa semana. Luego de sacar el precio de paridad de importación, se le añaden los impuestos fijos y el ad valorem de 16% a cada galón de combustible y los diferentes montos establecidos de márgenes de ganancia para los distribuidores, transportistas y detallistas. En los países de Centroamérica, los márgenes de comercialización no están fijados, determinados por una ley, sino que se establecen, digamos que libremente en el mercado de los combustibles. Y los impuestos nuestros son superiores a los países de Centroamérica. Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, afirma que han venido monitoreando el precio de los combustibles mensualmente, encontrando que la gasolina regular se vende a más de $1 de diferencia en comparación con otros países de la región. Si vemos una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo de 2014, podemos apreciar que fuimos el quinto país entre 18 de Latinoamérica con el precio del diésel más caro. Según Collado, esto se debe en parte a la alta estructura impositiva que existe en el país, que en este caso encarece los costos de los combustibles. Para darte un ejemplo, en el precio de la gasolina regular,
los impuestos correspondían a un 40% del precio de esta al consumidor. Es decir, de cada, digamos, 1.000 pesos que una persona paga, 400 serían de impuestos. Esta situación afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos y encarece el costo de la vida de todos los dominicanos, quienes se quedan con menos capacidad de ahorro y menos ingresos para invertir en el consumo de otros bienes y servicios. No se pierdan al regreso de qué manera ha impactado la economía nacional el descenso en el costo del petróleo y sus derivados a nivel mundial. No se muevan, en unos instantes retornamos con más informaciones. Ania del Toro utiliza los accesorios de Joyas Criollas. Gracias por continuar con nosotros y el análisis sobre el descenso en el precio del crudo a nivel internacional y el impacto de los precios de los combustibles en nuestra economía. De acuerdo a los últimos datos ofrecidos la semana pasada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, la economía dominicana tuvo un crecimiento promedio del 6.5% en los primeros 7 meses de este año. Veamos qué opinan expertos sobre cómo la caída de los precios del petróleo a nivel mundial inciden en nuestra economía. Aunque en la República Dominicana los precios de los combustibles se calculan de acuerdo al valor de estos productos ya refinados a nivel internacional y no en relación del barril del petróleo, indudablemente el descenso en los costos del crudo impacta positivamente a nuestra economía. Es positivo desde el punto de vista cambiario, porque si yo exportaba 100 y de esos 100 yo tenía que sacar una cantidad para importar petróleo, cuando baja el precio del petróleo, si el precio de mis exportaciones no ha bajado significativamente, entonces claramente voy a tener, digamos, que unas divisas más disponibles para otras importaciones para que se quede dentro de la economía. Para la economista Jacqueline Mora, el primer impacto macroeconómico que tiene la reducción de los precios del petróleo y sus derivados es la reducción en la presión cambiaria sobre el peso dominicano. Y es un ahorro neto para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos petróleo. Entonces, en primer lugar, eso es casi una disminución en el precio del petróleo, eso casi es un incremento en el ingreso disponible de la población dominicana y del país como un todo. Además, esto se refleja en diferentes sectores de la economía, como por ejemplo la industria minera, pues el combustible es un elemento que representa cerca del 40% de su costo de producción. Eso quiere decir que los costos de minería se reducen y con eso claramente la rentabilidad del sector minero, todo lo demás constante, también debería ser mayor y con eso los ingresos fiscales también. Explica que en el país la industria del oro es la más importante en el renglón de minería, por lo que la caída en los precios del petróleo y los combustibles a nivel internacional ha hecho más viable la extracción de oro ante la caída de los precios de este metal a nivel internacional. Que si esta caída en el precio del oro se da sin la caída en el precio del combustible, pues ciertamente se hace muy poco rentable el tema de la actividad minera. Entonces yo creo que es también un elemento positivo dado, que hace más sostenible la producción minera y por ende los ingresos fiscales que van al Estado desde esta actividad por todos los impuestos y la participación que tiene. Los combustibles permean toda la economía, en el sentido, toda la estructura de costos, en el sentido de que afectan el transporte, afectan también la misma generación eléctrica particular que muchos tienen que hacer porque por la mala calidad del servicio. Otro sector fundamental que recibe un impacto positivo por el descenso en los precios del petróleo es el sector energético, pues se reducen los costos de producción de energía. No hemos visto un impacto en lo que es el precio de la energía en los hogares dominicanos, dado que este sector opera con un fuerte déficit, un déficit que le da muy duro al Estado dominicano. Entonces lo que ha pasado en la práctica es que se ha reducido el déficit que el Estado tiene por los temas de los subsidios eléctricos. Y eso obviamente también mejora las finanzas públicas. Entonces, la generación está a precios mucho menores que lo que tuvo el año pasado. Sin embargo, la factura, la tarifa al consumidor final sigue llegando igual.
Entonces, quienes se están beneficiando obviamente de esto son las distribuidoras. Por eso, Mora entiende que la disminución de los precios en los combustibles beneficia grandemente al gobierno dominicano, pues el dinero les rinde más para invertir en otras categorías también importantes en el país. Si baja todavía más, pues entonces eventualmente nosotros vamos a ver un impacto en lo que es la tarifa eléctrica y la energía eléctrica. El hecho de que se reduzcan las pérdidas del sector eléctrico es también muy importante porque eso hace que el sector sea más financieramente sostenible en el tiempo. Y esto en el tiempo lo vamos a ver con una reducción de los apagones. Por un lado hay menores ingresos, pero por el otro lado hay menores gastos que lo que ha habido en años anteriores. Entonces, a la población lo ideal sería que la reducción a nivel internacional sea transferida de una manera más simétrica, más proporcional. El otro impacto, que no es menos importante, es el de la industria de hidrocarburos, pues la compra de combustibles representa un importante porcentaje del gasto mensual de los dominicanos. Es un gasto significativo dentro de su consumo. Entonces, lo que ha estado pasando desde el año pasado es que hemos observado, quizá no una drástica caída, pero un ajuste de esos precios de los combustibles que bajaron significativamente al inicio, luego con el aumento de los precios del petróleo subieron también. Y entonces ahí va a estar en el tiempo un mayor ahorro para los hogares dominicanos. Sin embargo, por el alto nivel de impuestos aplicados a las gasolinas en el país, somos el cuarto país de 18 analizados en la región con los combustibles más caros, lo que afecta la competitividad del sector productivo y merma los bolsillos de todos los ciudadanos. Al consumidor final, obviamente, tienen menores ingresos disponibles. Son más impuestos que tiene que pagar por galón de combustible consumido. Eso significa menos consumo de otros bienes y servicios para ellos, para su familia, y también, en consecuencia, menos ahorro. A pesar de que los combustibles afectan mucho los precios finales de los bienes en el país, una reducción en el valor de los hidrocarburos no necesariamente se transmite al consumidor final, puesto que en la República Dominicana no existe libertad de contratación en el transporte de carga. De acuerdo a estudios del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, transportar un contenedor de 40 pies por kilómetro en República Dominicana es mínimo $1 más caro que en el promedio de los países de Centroamérica. Volvamos que contra lo que podemos compararnos en términos de competitividad. Además, Collado recalca que aparte de los combustibles existen otros elementos que inciden en los costos de producción de nuestra economía. El tema del costo del transporte, el mismo costo de la energía eléctrica, la misma carga impositiva para todos los contribuyentes en República Dominicana es muy alta si nos comparamos con otros países de Latinoamérica. Aunque la semana pasada el gobernador del Banco Central anunció que la República Dominicana creció en un 6.5% en los 7 primeros meses de este año, especialistas afirman que tenemos mucho por delante en términos de reformas estructurales para poder mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y que podamos tener un mayor poder adquisitivo. El alto nivel de impuestos que tienen las gasolinas en el país definitivamente no han permitido que la población pueda realmente sentir el descenso registrado en el petróleo y sus derivados desde el año pasado. Sin embargo, el gobierno sí se ha beneficiado especialmente obteniendo menos presión sobre el tipo de cambio en nuestra moneda. Otro dato importante a resaltar es que en el país importamos mayormente combustibles ya refinados, cuyos precios se utilizan de referencia para calcular el precio de paridad de importación. Tal vez si nuestra refinería tuviera mayor capacidad, entonces el pueblo pudiera sentir un mayor descenso en los precios de los combustibles cuando baje el crudo a nivel internacional y así derramar más riquezas en todo el país. Con esto culminamos esta entrega especial. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Los invito a que continúen con la programación de CDN.